lugar de los hechos, Cuatro Caminos, creíamos que era el lugar donde empezar por la presentación de este libro, de Andrés Trapillo, y vamos, agradecemos que pueda ser aquí cuando empiece a rodar esta nueva obra de Andrés Trapillo. En Destino sabemos que los libros de Andrés Trapillo empiezan por decir que es un libro singular, especial y magnífico, pero casi todos lo son, pero voy a contar por qué. Madrid 1945 es un libro que para cuya escritura se necesitaría un historiador, un narrador, un ensayista, a ratos un poeta y desde luego alguien muy conocedor de la historia de Madrid. Todas estas condiciones solo se dan en una persona, que es Andrés Trapillo. Este es un libro especial, es un libro único justamente porque alguien puede leerlo como un libro de historia, una crónica más exactamente de los hechos de Cuatro Caminos, de la noche de Cuatro Caminos de 1945. Alguien podría leerlo como unas semblanzas literariamente excepcionales sobre los personajes, sobre los protagonistas de este drama, de esta tragedia que tiene lugar, pero también se necesita una visión de ensayista, una visión un poco desplazada de los hechos para ver que tienen lugar en un contexto político que es el español y más allá del español, en el contexto europeo de justo cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Lo que es maravilloso de este libro es que va desde lo más pequeño, que es la pequeña vida triste, pero llena de ilusiones, de anhelos y de patinazos y errores de los protagonistas de los hechos, sea cual sea su bando. El autor nos informa minuciosamente de estos hechos y cada uno de estos capítulos, de estos personajes, podría ser un relato completísimo, hasta el contexto político en el que tiene lugar y efectivamente al final de este libro aparecen las potencias mundiales que tienen algo que decir en lo que ha sucedido en un barrio de Madrid. Como sabéis, se trata del asalto a la subdelegación de Falange de Cuatro Caminos en 1945 por parte de, llamémosle, maquis, de los guerrilleros comunistas. Pero dicho esto, el libro va mucho más allá de estos hechos y convierte desde mi punto de vista este libro, como ya sucediera hace pocos años con la obra Madrid de Andrés Trapillo, se convierte en una enorme obra literaria. Si hubiera que poner los diferentes géneros que utiliza el autor para aproximarse a los hechos, sería muy sencillo. Es una obra literaria de primera magnitud y que encaja perfectamente dentro de la trayectoria del Trapillo novelista, del Trapillo poeta, también del Trapillo diarista, del Trapillo cronista. Con lo cual, creemos que esta es una obra de primera magnitud en la carrera y en la trayectoria de Andrés Trapillo, y es para Destino un honor dar a conocer esta obra, que es fruto no solo de la capacidad descriptiva, narrativa del autor, sino también de unos hallazgos y de unas investigaciones que Andrés nos contará con detalle, documentales, es decir, la parte documental del libro, tanto la textual como la fotográfica, la gráfica, es realmente relevante y destacada. Creo que pocos libros como este se publican con un acompañamiento gráfico tan rico como es Madrid 1945 y de tanta calidad. Nada más, por mi parte, felicitar a Andrés y le doy la palabra para que nos cuente con detalle esta nueva aventura literaria. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias en primer lugar a Blanca Pinedo, concejal del distrito, y gracias a los editores, especialmente a ti, Emili, porque me has dejado hacer siempre unos libros que en principio los editores ven con una cierta desconfianza cuando hay una persona, como tú has dicho, que trata de hacer unos libros, en fin, no sé si especiales
pero sí personales, que incluyen también la parte gráfica. Es decir, bueno, mi primer oficio fue el de tipógrafo, y en el libro, si habéis tenido la ocasión de verlo, la parte gráfica es importante, pues razón de más. Es decir, si no dudo que en otra editorial quizás fuera posible, o con otro editor, hacer este tipo. O sea que doblemente a Ana Soldevila, mi editora literaria, y el director de Destino, Emilio Rosales, gracias por permitirme hacer este tipo de libros. Bueno, os voy a contar brevemente la génesis del libro y de qué trata este libro. Este libro se editó, en efecto, hace 20 algunos años, pero es un libro completamente diferente, enteramente distinto. Es un libro, yo diría, literatura. Es el relato literario ajustado a los hechos de un hecho fundamental para esta ciudad. A medida que ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta de que este hecho en concreto es como un pequeño fractal, no solo de lo que pasó en Madrid, o lo que sucedía en Madrid, sino de lo que estaba sucediendo en España en ese momento, y más importante, de lo que estaba sucediendo en Europa. Es decir, porque el asalto a la subdelegación de Falange, o cuartel de Falange, que estaba a 2 pasos de aquí, en la calle Lleida, tiene que ver con el momento internacional en este momento. Es decir, el atentado se comete a 3 meses del final de la Guerra Mundial, y esto hace que las fuerzas políticas del interior y del exterior se muevan. Bueno, todo empezó un día, hace casi 30 años, en la Cuesta de Moyano, con el descubrimiento de este documento que os enseño, que es un documento, como yo digo en broma, esto no pasa nunca ni en las novelas malas, en las novelas buenas tampoco, pero en las malas, eso de que llega alguien a la Cuesta de Moyano y encuentre un documento de la Dirección General de Seguridad de la Comisaría General Político-Social, y donde figura en destacado delitos contra la seguridad del Estado, y lo abres y te encuentras, vosotros, está a vuestra disposición, porque lo vais a poder ver. Luego no sé si se podrá ver. Yo hoy anuncio aquí que hago donación de este documento, que finalmente logré comprar al Librero de Viejo no hace mucho, hace 3 años. Yo voy a hacer donación del documento a un archivo público. Creo que debe estar, por su importancia y por su calidad, en un archivo público, y lo voy a donar al archivo de la Comunidad de Madrid, que es donde debe de estar. En el libro encontraréis que mi idea primera es que hubiera estado en los archivos del Ministerio de la Defensa, en los archivos militares, pero la burocracia española es bastante complicada, yo todavía no acabo de entenderla, y me hubiera gustado que estuviera allí, que se depositara allí, porque es allí donde están la mayor parte de los expedientes judiciales y policiales de la mayor parte de los protagonistas de este libro. En fin, lo importante es que esté en un archivo público a partir de mañana, y este documento, del que creo que existe solamente una copia, que estuvo durante mucho tiempo en la biblioteca personal de Franco, y parece ser que hay otra copia en la Fundación Franco. Yo no lo he comprobado porque, teniendo el mío, tampoco he tenido curiosidad de verlo en otra parte. Bueno, yo encuentro esto y inmediatamente el librero no me lo quiso vender, pero yo empecé a indagar, a investigar qué era esto que ponía la carpeta: servicio practicado por la policía como consecuencia del descubrimiento de imprentas clandestinas y de los guerrilleros de ciudad. Los guerrilleros de ciudad son el Maquis, los que operan en Madrid, autores del asesinato de 2 falangistas en la subdelegación de Cuatro Caminos. Este es el enunciado de la carpeta. Bueno, yo no tenía ni idea qué era eso del asesinato de los falangistas. Me empiezo a buscar con curiosidad en las hemerotecas, y me encuentro con un hecho excepcional que ha desaparecido no solo de las historias del franquismo, sino, por supuesto, de las historias del Partido Comunista, siendo como fue el hecho, el asesinato de los falangistas en Cuatro Caminos, el hecho que motivó la mayor manifestación política habida en España hasta ese momento. 300.000 personas se manifiestan en Madrid para apoyar al régimen de Franco
frente a las potencias que en este momento están resolviendo la guerra mundial. Es decir, que son Estados Unidos, básicamente, e Inglaterra. Es decir, es una especie de aviso a estas potencias y, obviamente, la Unión Soviética, para decirles que en España no había una guerra civil, como pretendía presentar el Partido Comunista, manteniendo activos sus grupos guerrilleros, sino que la inmensa mayoría del pueblo español estaba con el régimen de Franco. Y de ahí esa manifestación de 300.000 personas. Claro, pues os podéis imaginar que cuando tú empiezas a ver algo de lo que no tienes ni idea y de pronto ves que la magnitud de eso es enorme y que ha desaparecido, pues lo primero que te preguntas es cómo un hecho de tanta significación política en su momento ha desaparecido de las historias. Es decir, es como, esto no sucede, es decir, esto es un hecho enormemente relevante. Bueno, y al mismo tiempo empiezo también en el documento hay una página, a mi modo de ver, dramática, porque ya lo dice toda, que es esta página en la que aparecen, para mí, obviamente, 10 personas desconocidas, son unas fotos policiales, y dices, bueno, voy a ver quiénes son estos. En aquel momento todavía había guías telefónicas en Madrid y vas buscando por los apellidos y vas llamando a unos, a policías, torturadores, a guerrilleros, estos no, porque estaban fusilados, pero sí parientes, y bueno, como una labor así muy paciente, fui dando con casi todos los herederos de estas gentes, tanto víctimas como victimarios, y torturadores, y jueces, etc. Bueno, el resultado de la investigación era un resultado, a mí me pareció aceptable. Se publicó el libro, se publicó un libro que en extensión es como una tercera parte de este, es decir, es un libro mucho más corto, mucho más pequeño, impactante porque el conjunto de los hechos está bastante bien reflejado. Tuve la suerte de encontrar el expediente, aparte de este documento, el expediente del Consejo de Guerra que lleva al fusilamiento a 7 de las 10 personas encausadas, en un momento además en que estaba a punto de destruirse también. En fin, todo esto, si habéis tenido ocasión de hojear el libro, pues se cuenta, porque en el libro se cuenta al mismo tiempo la historia y cómo se está haciendo la historia desde ahora, ¿no? Bien, todo esto, el expediente se aguardaba entonces en unas dependencias militares del campamento en Madrid y se estaba prácticamente destruido. Yo, de hecho, solo pude leer casi la mitad, porque la otra mitad estaba podrida. Cada vez que pasabas una hoja se destruía. He de decir también que aquellos comandantes que estaban al frente del archivo militar de la primera región, que estaba entonces, yo creo, en el paseo estaba por Atocha, en el paseo de, no sé, no me acuerdo cómo se llama, la Princesa, el paseo, en fin, lo diré, de Reina Cristina, en efecto. Y bueno, eran muy amables, realmente me dejaron vi ese expediente, vi otros muchos más. Estaban en su mayor parte en unas condiciones físicas, como digo, en fin, deplorables, porque estaban podridos, literalmente. Olían además como a una especie de gusanera, porque olían a podrido todo. Bueno, yo publiqué aquel libro, pero sabía que, supe desde el primer momento, el libro, bueno, lo presentó José Luis Cuerda, y recuerdo que José Luis Cuerda intentó hacer una película, porque estaba muy impactado con la historia, pero lo paseó el proyecto por Canal Plus, por Televisión Española, por algunas televisiones, y en todas les decían, hombre, José Luis, es que esta es una historia siniestra y tristísima, esto no tiene tirón. Bueno, a él le apenó no poder llevarla porque realmente es una historia que da para una película, ahora da para una serie de Netflix, realmente, porque se ha extendido mucho. Bueno, yo cerré el libro a falta de 3 o 4 figuras que no pude dar con ellas, porque los archivos entonces no estaban digitalizados. Entonces, si tú buscabas un nombre, podrías muy fácilmente no encontrarlo. ¿Por qué? Porque eran expedientes, eran sumarios colectivos, donde había, por ejemplo, el sumario de Carretero y 14 más. En esos 14 más podía estar el que tú buscabas, pero si no te veías los 150.000 expedientes que había en el archivo, pues era casi imposible dar con ellos.
Bueno, en estos 20 años se han digitalizado todos los archivos, se han abierto otros archivos que yo no pude ver en su día, pues porque estaban cerrados, como era el archivo del Partido Comunista, que es depositario de unos documentos fundamentales para esta investigación, que es los informes de camaradas. De ellos, de esos informes, 4 informes que a mí me interesaban y que no di con ellos entonces. Bueno, cuando yo he podido dar con esos informes, yo la idea, porque yo, claro, esos 4 personajes importantes desaparecen de la escena, y lo que yo pensé o lo que sospeché en su momento que eran 4 policías o 4 informantes o 4 delatores o 4 que habían llegado a unos acuerdos con el juez que era bastante frecuente y que habían desaparecido, lo habían dejado a salvo. Y yo pensaba, pues eso, que eran policías infiltrados que de pronto desaparecen de la escena. El Partido Comunista en Madrid estaba infiltrado por todos los lados. Es decir, la guerra era una guerra sin cuartel entre la policía y el Partido Comunista, y bueno, sabiendo los dos que la supervivencia del régimen o la supervivencia de ellos como comunistas dependía de esa lucha, era una lucha absolutamente desigual. La lucha de la guerrilla y del partido era la desesperada, sin medios, sin armas, sin organización, con una población amedrentada, y la lucha por la parte de la policía y del régimen era con todas las, entre comillas, ventajas que da una dictadura, es decir, saltándose una ley que no existe, torturas, persecuciones, juicios criminales propiamente, sumarios hechos a la carrera, es decir, un aspecto deplorable de la historia de España. Desde mi punto de vista, más triste todavía que la de la guerra, que el panorama de la guerra en Madrid o en España. Bueno, de pronto esos 4 personajes aparecen para contento mío, accedo a sus expedientes, accedo a sus declaraciones a la policía, al juez, etc. Y cuál no será mi sorpresa, que veo que estos 4 personajes son comunistas, en verdad, no son policías, no son confidentes, pero son agentes dobles del Partido Comunista, de la delegación del Comité Central del Partido Comunista, y trabajan al mismo tiempo para la Embajada Americana, como informantes de su servicio secreto. En un momento determinado, uno de estos 4, en su información al Partido Comunista, una vez que se salva, hay una especie de, yo creo que lapsus mental, que dice, bueno, los ingleses pagan mejor, pero te dejan en la estacada cuando caes. En cambio, los americanos pagan peor, pero son más leales. Y, por tanto, trabajamos más a gusto con los americanos que con los ingleses. Y, en efecto, eso pasa. La policía los detiene, la policía los tortura, el juez les lee la petición del fiscal, que a 2 de ellos es 2 penas de muerte, los devuelve a la Dirección General de Seguridad después de un mes de torturas, y cuando están para llevarse a prisión, una mano misteriosa abre la puerta y los pone en libertad. Entonces, estos no saben si se les va a aplicar la ley de fugas y les van a pegar un tiro en la calle, o si realmente van a quedar libres. No solamente quedar libres, sino que después de estar 4, 5, 7 días en Madrid escondidos, un agente, un agente declarado del servicio secreto americano, que es la pre-CIA, es un organismo anterior a la CIA, hoy diríamos en una serie de televisión, los extrae de Madrid, los saca de Madrid, está Madrid todo copado por la policía buscándolos, porque esta es una operación que a mi modo de ver está hecha al más alto nivel, seguramente del embajador al ministro, es decir, sin que cuente con la connivencia ni de guardias ni de jueces. El juez Eymar, que lleva su caso, se indigna además de que hayan sido puestos en libertad, porque son 2 condenados a muerte directamente relacionados con los 4 caminos. Logran ir a Lisboa, llegar a Lisboa. En Lisboa les embarcan en un clipper, en un avión, hidroavión, que hacía la gubernamental de los Estados Unidos, que hacía la línea Lisboa-Nueva York, y llegan a Nueva York sin documentación. Allí otro agente americano los atraviesa el país, o sea, los cruza el país, y llegan a México, donde entran sin documentación y al principio con
la oposición de las autoridades mexicanas, pero consiguen entrar porque esas cosas en los mundos de los espías se ve que se consiguen fácilmente, pero llegan a México y lo primero que pregunta el Partido Comunista es ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Quién os ha soltado y cuál es el precio que habéis dado? Entonces ellos dicen, no, nosotros no hemos pagado ningún precio, todo esto ha sido un error, y yo me imagino que el partido dirá, sí, yo me creo lo del error. En un régimen como Franco, y teniendo en cuenta además que el principal colaborador de este que llega a México, su jefe directo, diríamos, 5 meses antes, 6 meses antes, el Partido Comunista ha dado orden directa de que lo asesinen, y lo asesinan, que es León Trilla, que era el responsable del aparato de propaganda de la subdelegación de la delegación del Comité Central. Hay una orden, según unos que parte de Carrillo, según otros que parte en todo caso, del Comité Central, y a Gabriel León Trilla, aquí en Madrid, sus propios camaradas lo buscan y le pegan 2 tiros. Y al mismo tiempo tienen orden de asesinar al jefe de Trilla, que es el jefe supremo del Partido Comunista en España, que es Jesús Monzón. A este tuvo más suerte y la policía lo detuvo antes que los comunistas. Si lo encuentran los comunistas antes, probablemente lo hubieran matado. Bueno, la broma a Jesús Monzón le salieron casi 20 años de cárcel, ¿no? Bueno, esta es la historia en general. Bueno, esta, digamos, la peripecia. Bueno, ¿cuál es la historia, digamos, importante del libro? Bueno, es una cosa, a mi modo de ver, irresoluble, que es ¿qué hacemos con la guerrilla? Según la Ley de Memoria Democrática, es decir, por eso es tan reciente y las implicaciones son tan cercanas, es decir, cuando Cuerda quiso hacer una película de esto, el tema de la memoria democrática aburría en España, era siniestro, era triste, nadie quería saber nada de él. Han pasado 20 años y está, como sabéis, de una actualidad enorme. La pregunta que nos hacemos es si el movimiento guerrillero, el maquis de estos años, son luchadores por la libertad y la democracia, como dice la propia ley. Según eso, los 2 asesinados en 4 Caminos serían muertes justas, es decir, 2 señores que se encuentran en su sitio, de casualidad, ellos y otros muchos. Si esto es así, el nombre de los 7 implicados, víctimas del franquismo, que van a un pelotón, que los fusilan, serían en efecto muertes justas también. Pero si no es así, los nombres de estos 7 que participan en los 4 Caminos, no digo otros, pero estos 7 no deberían haber estado en el memorial de Manuela Carmena donde estaban sus nombres, porque al mismo tiempo que fueron víctimas netas, eran victimarios netos también de otros. Entonces este es un dilema que yo no sé resolver, porque se da además otro caso especial. Muchos de los que vienen de Francia, todos estos vienen de Francia a través de la invasión del Valle de Arán, que es una invasión planeada por el Partido Comunista para dar la impresión a los aliados, es decir, básicamente a Estados Unidos y a Inglaterra, de que en España se sigue en una guerra civil y, por tanto, se hace necesaria la intervención aliada en España como se hizo necesaria en Italia y en Francia. Bueno, de hecho, algunos de los que participan aquí han luchado en la resistencia francesa y por los mismos hechos que en Francia se les condecora y se les asciende a coronel o teniente coronel, aquí se les lleva a un pelotón de fusilamiento. Y por tanto, los comunistas que están en ese trance dicen, bueno, yo no estoy haciendo nada distinto de lo que estaba haciendo en Francia por lo que me han condecorado. Aquí estoy matando a falangistas, a jerarcas, no siempre, o a gente que yo considero que son colaboracionistas o que son chivatos o que son funcionarios del régimen, de un régimen. Claro, la diferencia con Francia es que en Francia y en Italia es una guerra de liberación lo que tiene lugar y aquí es una guerra civil. En fin, este matiz es importante, ¿no?
Y lo que tenemos que dilucidar es si fue una lucha justa pero innecesaria, si fue una lucha innecesaria e injusta, si esto sirvió para algo o no sirvió para nada. Bueno, yo creo que he puesto en el libro, no he tomado partido absolutamente por nada. El lector va a sacar sus propias conclusiones. De hecho, fue una decisión mía publicar íntegramente al final del libro, textualmente, los informes de camaradas de los 4 camaradas, sin tocar una coma, para que la gente deduzca qué es de lo que estamos hablando y cuál era la injusticia o no justicia de los hechos. Aquí están expuestos y lo que nos da, digamos, el resultado tiene que ver un poco con las barcas voladoras que tiene tanta importancia en el libro, no solamente como un hecho físico, como un escenario real, sino como una alusión metafórica. Es decir, las barcas voladoras es el lugar, aquí cercano, en la calle Lérida, donde quedan citados por 2 veces 5 hombres para asesinar a gentes que no conocen y de cuyo número tampoco saben nada. Las barcas voladoras también es una imagen de la España de ese momento, es decir, ha terminado la guerra, España es una barca voladora que intenta salir volando, intenta la libertad, pero llegando a un punto, la barca voladora tiene un tope y de una manera fatídica tiene que volver hacia atrás, se retrae y volver a intentarlo. Entonces es un poco como todo un país está metido en esa barca voladora sin lograr arrancar y sin lograr despegar. Y que eso, poco a poco, esas barcas voladoras cayeron en desuso. Quizás los españoles también encontraron otro modo de salir adelante, que venciendo todas las restricciones y todas las imposiciones que impedían, ¿verdad?, su libertad y la conquista un poco de la normalidad. Cuando termina la guerra, Estados Unidos e Inglaterra, que habían apoyado de una manera más o menos decidida a la oposición al franquismo, capitaneada básicamente por el Partido Comunista, es la única organización que sobrevive a la represión y que sobrevive a la guerra. En el momento que termina la guerra, Estados Unidos e Inglaterra, que los han estado apoyando para no apoyar a Stalin, deciden apoyar a Franco. Y por tanto, los comunistas se quedan un poco al margen con su único valedor, que es la Unión Soviética, que decide finalmente, que tendría que haberlo decidido tal vez antes, decide en 1947, reconoce que la guerra de guerrillas en España no tiene ningún sentido y que hay que buscar otras vías de intervención política en España, y que la guerra de guerrillas ha ocasionado en España 2.000 muertos de los propios guerrilleros, casi 1.000 muertos entre guardias civiles, policías armados, miembros del ejército y colaboradores del régimen, y casi 20.000 personas encarceladas. Estos son los hechos. Esta guerra es una guerra que perdieron casi desde el primer momento y que se prolongó durante mucho tiempo. El lector se va a encontrar básicamente con un relato. Esto, en fin, yo soy escritor y yo quería hacer un relato de literatura con hechos reales. Al principio, ya con esto termino, algunas personas, cuando empecé hace 20 y tantos años con esta historia, cuando yo contaba todo esto que os he contado, la gente decía, bueno, ¿cómo no haces una novela con esto? Porque realmente esto es para una novela. Yo les decía, no quiero hacer una novela porque yo quiero contar hechos reales que no estén contaminados por la ficción. Cuando yo digo que el Partido Comunista paga 1.000 pesetas por muerto, quiero que se sepa que es verdad. Cuando digo que los guerrilleros, los atracos que hacen en nombre del partido, luego a espaldas del partido se quedan con la mitad del botín, quiero que se sepa que es verdad. Cuando digo que la policía en la DGS tiene un boxeador profesional para torturar porque ellos se cansan de dar puñetazos, quiero que se sepa que es real, que no es una invención mía, ideológica. Todo esto se ha podido hacer porque no era una novela.
Si yo hubiera escrito una novela hace 20 años, no hubiera podido terminar de contar esta historia. Por eso esta historia, que ahora yo creo que sí está casi terminada, lo que caracteriza una novela es que la novela tiene un final. Todas las novelas tienen un final. Bueno, esto no es una novela, pero tiene casi un final. Por tanto, sí podríamos decir que es casi una novela, pero mejor, porque todo lo que se cuenta aquí es verdad. No hay ni un gramo ni un átomo de ficción. Pues muchas gracias, Andrés. Y ahora es el turno de preguntas. Bueno, yo no defiendo prácticamente ninguna idea aquí, lo que estoy exponiendo es hechos. Es decir, un hecho es que estos sucesos de Cuatro Caminos no aparecían, que yo sepa, en ninguna historia ni del franquismo ni del Partido Comunista. Desde que se publicó el primer libro no hay ni una sola historia del franquismo o del maquis en Madrid o de la historia de Madrid donde no aparezca reflejado este hecho. Es decir, que este hecho ya es como se dice, ha venido para quedarse en la historia de Madrid, en la historia del franquismo y en la historia de los movimientos democráticos y del Partido Comunista. El Partido Comunista no quiso hacer público todo este asunto porque para ellos fue un gran fracaso. Ellos cometen un atentado en los Cuatro Caminos con la esperanza de que, al contrario, se movilice el pueblo de Madrid en contra de Franco y se encuentra con que ese crimen es al revés. Lo que está provocando es la adhesión de los franquistas, y supongo que no tan franquistas tampoco, en torno, digamos, como protesta por el asesinato. Entonces, yo la idea que defiendo no es que la defienda yo, es que son los hechos. Es decir, esto ocurre y inmediatamente cuando se acaba la Guerra Mundial y el Partido Comunista ve que ya no tiene más aliados ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, la lucha armada comunista languidece a pasos agigantados, quedándose prácticamente en residuos de bandolerismo. Se dice, y es verdad, que Franco no levanta el estado de guerra hasta el año 48, pero es que el Partido Comunista no levanta el estado de guerrilla hasta el año 47, que es cuando Dimitrov, Stalin, dan la orden de que se disuelvan las guerrillas, ¿no? O sea, estos son los hechos que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, en España, digamos, esos 10 primeros años son realmente criminales, es decir, criminales desproporcionalmente, porque uno puede asesinar más que otro. Es decir, el que está en el poder tiene más instrumentos para llevar a cabo la violencia que los otros y, por tanto, te ponen el vello de punta a ver el número que ahí lo tenéis en las primeras páginas, el número de presos políticos en España al principio de la guerra, el número de muertes, el año de 45, solo en Madrid se ejecutan a 350 personas. En los 5 primeros años hay miles de ejecutados, ¿no? Al terminar la guerra, esto desciende enormemente, al terminar la Guerra Mundial. Esto desciende, el número de ejecutados van inmediatamente a la baja y las excarcelaciones y encarcelaciones también van a la baja, ¿no? Entonces, quiere decir que, bueno, todo el mundo, entre comillas, se tranquiliza. ¿En qué sentido? En que la oposición comunista se da cuenta de que el modo de atacar y de combatir al franquismo no pasa por la vía armada, es decir, que no ha sido una buena idea y buscan otro tipo de alianzas o a través de pactos con el resto de fuerzas políticas o a través de laboriosísimas intervenciones internacionales a través de la República en el exilio, etcétera, ¿no? Y a su vez el franquismo pues ya
entre comillas también, menos acosado desde el punto de vista militar o desde el punto de vista guerrillero, pues va normalizando un poco y todo el mundo pues va olvidando y todo el mundo va tratando de salir adelante. Es decir, a veces, y yo es una cosa que también he querido que se reflejara en el libro, a veces cuando hablamos de los años 40, que son realmente siniestros, pero no solo son siniestros. Es decir, hay que tener en cuenta que unos han perdido la guerra, pero es que hay otra mitad que la ha ganado. Y la mitad que la ha ganado está encantada con haberla ganado y trata de disfrutar de la victoria. Y en Madrid sigue habiendo verbenas, y en Madrid sigue habiendo tabernas, y en Madrid hay bailes populares, y en Madrid, y todo el mundo va saliendo. Y todo el mundo trata de salir adelante. Yo creo que esa es la complejidad que tenemos, la obligación que tenemos los escritores de presentar al lector, es decir, no el blanco y negro, sino sí, hay blanco, hay negro y hay zonas enormemente grises que hay que entender, es decir, que hay que ver cómo se gestiona eso y cómo estas gentes, al mismo tiempo que están en la militancia comunista, pues también van a verbenas, también quieren seguir adelante, también buscan trabajo y bueno, y esto es un poco, digamos, la encrucijada en la que se encuentra Madrid y España por extensión, ¿no? ¿Hay más preguntas? Bueno, sí, bueno, yo planteo, en el libro está planteado en forma de pregunta. Si los 7 guerrilleros a los que se fusilan en abril del 45, entre comillas también, ejecutaron por la libertad y la democracia a estos 2 falangistas, sin duda tendrían que estar en el memorial de Manuela Carmena con su nombre como estaban. Se les incluyó y su nombre estaba. Ahora bien, si el asesinato de estos 2 falangistas es un asesinato, no deberían estar en un monumento que se supone que presenta casos de entera ejemplaridad democrática y estaría fuera de lugar, ¿no? Entonces, esto, los partidarios, los que pusieron el nombre de los 7 de Cuatro Caminos en ese memorial, tendrían que explicarnos que Mora y Lara, que están enterrados a unos metros de donde se pensaba poner el memorial, están bien asesinados o están bien ejecutados. Entonces, eso tienen que salir y explicarlo y bueno, seguramente encontrarían una explicación, pero estaría bien oírsela de sus... Porque de eso estamos hablando, pero no estamos hablando en este caso. Por este caso es más interesante porque muchas de las víctimas, de las 3.000 víctimas en Madrid del franquismo, se les juzgaba por hechos no solo ocurridos durante la Guerra Civil, sino que a veces eran hechos anteriores a la Guerra Civil. Por tanto, esto es más problemático. Pero en este caso son víctimas a los que se juzga por un hecho ocurrido después de la Guerra Civil. Es decir, en 1945, y se les ejecuta por ese hecho, ¿no? Todos ellos habían estado en la guerra, o la mayor parte habían estado en la guerra. No se les juzga por si estaban en... Es verdad que en algún caso de ellos eso fue un agravante. Algunos de los 7 que estaban aquí se les probó que durante la guerra habían estado al frente de checas, pero no se les juzga por su trabajo en las checas, o por su actuación en las checas, o por su actuación en la Guerra Civil. Se les juzga solo por el hecho de los Cuatro Caminos. Y bueno, y hay que decir también que la confesión de todos ellos es clara, es decir, las declaraciones a la policía y al juez, bueno, terminas armando el puzzle bastante bien, hay cosas que no cuadran, pero los hechos no los rebate nadie en este momento. Lo que está en debate es la significación política y moral de esos hechos, que yo no me pronuncio. Yo lo único que digo es que, porque, insisto, yo creo que es honesto decir que cuando Vittini viene a Madrid
y hacerse cargo de los guerrilleros de Madrid, él se viene a hacer cargo de los guerrilleros de Madrid como se hizo cargo de los guerrilleros españoles en el sur de Francia combatiendo a los nazis. Y Vittini viene con la graduación de teniente coronel de las fuerzas de liberación francesas, es decir, viene con todos los honores. Y aquí es fusilado sin ningún honor. Entonces, es decir, la complejidad no es más que esta. Que Vittini leyera mal digamos, la situación política de España, bueno, esto es posible. Que Dimitrov y Stalin, bueno, tiraban, nunca mejor dicho, con pólvora del rey, pues también, porque los muertos no los ponían ellos, ni siquiera ponían el dinero, porque los guerrilleros no tenían dinero, no tenían armas, no tenían infraestructura, estaban realmente como bandoleros en la sierra y como mendigos, muchos de ellos llevando vida miserable en Madrid. El partido daba grandes sueldos a sus dirigentes de dentro y de fuera, pero aquí hay un hecho tremendo de la única guerrillera con la que yo hablé, que se llamaba Mercedes Gómez Otero, que me contó, hablando de un dirigente que salvó la vida, ella estaba pasando hambre, realmente no tenían para comer el día de Nochebuena y ella dice, con una ternura, me dio 12 pesetas el día de Nochebuena. Bueno, 12 pesetas, si esta mujer supiera lo que cobraba el propio Celestino Uriarte, que se las dio, pues le parecería un escarnio, ¿no? Andrés, disculpa, hablamos de víctimas colaterales. Describes en el libro, bueno, es la parte, hemos hablado que es un ensayo, no llega a ser novela, pero describes el momento en el que la mujer del conserje, que a fin de cuentas eran unas víctimas, vamos a decir, poco importantes, entre paréntesis, ¿no? Exacto. Y describes esa escena en la que ella llega bueno, quiere entrar en esa sala donde está su marido y no puede. ¿Has tenido ocasión de hablar con alguno de ellos? Tenía 4 hijos, estaba embarazada. Esa parte humana me interesa mucho. Sí, bueno, ahí está en el libro, las partes humanas están habladas. Hablé con el hijo de Lara, los de Mora también, los de Vittini. Y me pasó una cosa en el libro curiosa, ¿no? O sea, es que, en primer lugar, muchos mintieron con la policía y muchos mintieron luego, porque vivir con la verdad es muy difícil, ¿no? Y todo el mundo, más o menos, por razones de supervivencia, a veces modifica el relato o adapta el relato a tu historia. Hablé con muchos de ellos, incluida la más importante, que era Mercedes Gómez Otero, que hablé cientos de horas por teléfono, nunca se avino a entrevistarse conmigo. Llevábamos una amistad estupenda, pero nunca quiso vernos, tenía miedo. Y bueno, ya lo que me dijo, que, en fin, que no estaba nada orgullosa de lo que había hecho. Es decir, pasar las armas para que asesinaran a los falangistas. En la parte humana, en cambio, está el otro recuerdo, no recuerdo el nombre, no os lo digo porque no lo recuerdo. Recibí, al poco de publicar la primera vez el libro, una carta de 2 hijas de comunistas de menor rango, impresores, donde yo digo, y fulano me cantó a Mengano, Mengano cantó a Mengano, y en uno de esa cadena las hijas eso es un sinvergüenza, mi padre no fue un delator. Yo la contesté, yo me acabo de encontrar estas declaraciones de la policía, pero por varios sitios, y su padre está en ese punto. Hombre, cuando yo entiendo que si su padre al salir de la cárcel no les diría a las niñas, fijaros, diría seguramente, a mí me delató fulano de tal, pero seguramente no le diría, yo delaté a fulano de tal. Entonces, esto es una cosa bastante corriente en la investigación de este tipo. La memoria es muy traicionera, o sea, es decir, la memoria, cada cual recuerda lo que quiere y poner luego de acuerdo los relatos es muy difícil, ¿no? Entonces, pero de lo que he aprendido yo durante una investigación, que al fin y al cabo ha durado tanto tiempo, tantos años, es que, bueno, nos podemos acercar mucho a la verdad entre todos, ¿no? La verdad no la tiene nadie en exclusiva, pero luego yo he visto cómo dentro de la misma familia gente contaba relatos distintos de los mismos hechos, ¿no? Gente que era más despiadada con sus padres que otros, ¿no? Que lo eran. Hay gente, por ejemplo, era muy frecuente de los hijos directos de los que yo llegué a entrevistarme. Había persona que hablaba con enorme admiración de sus padres o de su padre,
Y otros, en cambio, lo llenaban de insultos porque no atendió a mi madre, pegaba a mi madre, a nosotros nos hizo la vida imposible, nuestra vida estuvo amargada porque mi padre era un rojo y por tanto nosotros estuvimos señalados y estigmatizados por ser hijos de rojos. Es decir, había un poco de todo, ¿no? Pero el lado humano está bastante, creo yo, todo lo que he podido. Y diré también que en el caso del chalet que existió hasta hace 20 años aquí, bueno, yo fui a verlo, no fui a verlo cuando escribí el libro, porque un idiota me dijo que lo habían tirado, ¿verdad? Dice, no, uy, no vayas por aquí, eso ya, como me dijo ese idiota que lo habían tirado, pues yo no fui. Y entonces, nada, se publica el libro y un día paseando por el barrio, me acerco al barrio y veo que está tal cual el asunto. Entonces yo entré, fui varios días, hice fotos, fui por la zona, ya había estado, y cuando un día me atrevo a entrar, el chalet tenía como una especie de sótano. Logré pasar una valla, estaba con candados, en fin, pero vi que había luz, llamé y apareció un hombre con una máscara de estas antigas, como de las bombas, tal, y es que era un marquetero que se la ponía por los barnices y todo esto. Yo ya había publicado en El País un pequeño reportaje adelanto del libro, y entonces este hombre, atentísimo, dijo, sí, yo soy tío primo de Almudena Grandes, y gracias a esta conexión, digamos, fraternidad literaria, me atendió divinamente, me subió al primer piso donde vi a otra mujer, vi la escena y bueno, me dijo esa frase inquietante: cuando yo alquilé esto, los falangistas me dijeron que no se me ocurriera mirar en una habitación que estaba tapiada. Y entonces, este edificio, donde esto fue la subdelegación, fue antes una checa durante la guerra y luego fue un centro de detención falangista. Y bueno, yo tampoco quise averiguar demasiado, saqué mis fotos, luego pasé a los 2 o 3 años y en efecto ya lo habían tirado, habían hecho una casa. Lo que no sé es si los constructores, al meterlas retro, se encontraron ahí como, en fin, los esqueletos pertinentes, ¿no? Pero al final, la verdad, el libro de investigación, para mí por lo menos, tiene un lado muy agradecido, y es que tienes que tener paciencia y los hechos van todos casando tarde o temprano, ¿no? Y si eres honesto y no quieres hacer el puzzle a martillazos, es decir, haciendo encajar las piezas, pues más fácil. Donde no hay pieza no pones nada y donde ahí está. Y pues el lector mismo ve que donde no hay pieza, pues no hay pieza, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Casi para cerrar. Porque es más difícil, a mi modo de ver, explicar la complejidad que la simplicidad, ¿no? O sea, cuando tú tienes que explicar el blanco y el negro, es el blanco y el negro, porque además suelen ser zonas muy cortas, el negro es poco, el blanco es poco, y en cambio la zona gris es una zona inmensa, de una vastedad enorme, con muchos matices. Entonces, es muy difícil, en fin, tener la paciencia de explicar todo eso, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, pero bueno, aquí lo tenéis en el hecho. O sea, el hecho de los 4 caminos da origen a montañas de páginas, de primeras páginas de los periódicos oficiales. De todos los periódicos le dan la portada del periódico, le dan las páginas interiores, todos absolutamente. Cuando tú buscas el reflejo de esa noticia que ha desencadenado tanto en el mundo obrero de marzo, el mundo obrero comunista, te encuentras con que solo lo recoge. Era un mundo obrero muy precario, de 2 hojas, o sea, un folio a 2 caras, porque no tenían
Además, acababan de desmantelarles prácticamente todas las imprentas de Madrid, les debían quedar una multicopista, ¿no? Entonces, cuando tú vas al Mundo Obrero de marzo, el hecho este, que es un hecho fundamental, como digo, que además está llamado a ser el que explique, en pequeñitos, como un fractal, el que explique la complejidad de todo ese momento, bueno, el Mundo Obrero le dedica exactamente 5 líneas y media de una columna. Es decir, prácticamente como que lo esconden porque realmente se anda... O sea, en fin, no es posible extrapolarlo, pero es un poco lo que ocurrió con el atentado Hipercor de ETA. O sea, que de pronto cometen un atentado que es brutal, o bueno, o el asesinato de Miguel Ángel Blanco. O sea, que de pronto ETA, acostumbrada a asesinar, pues de pronto hay un hecho en concreto que se les vuelve en contra. Es decir, ellos han asesinado... El maquis mataba todo lo que podía y nunca pasaba nada. Y nunca salían las noticias. Esta es la característica. O sea, las acciones guerrilleras jamás tenían eco en la prensa oficial. Nunca. Hasta Cuatro Caminos, que es cuando el régimen ve la ocasión de revertir todo esto en contra del movimiento comunista y presentárselo a Truman y a Churchill como el ejemplo de lo que podría ocurrir en España si se hacen con el poder la única fuerza organizada en España en este momento, que es el Partido Comunista. Tan es así que Churchill, ya unos meses antes, en el Parlamento inglés, declaró realmente que, bueno, entre Franco y los comunistas y los terroristas, yo voy a apoyar a Franco. Estoy ya en plena guerra. O sea, por tanto, esta es la complejidad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que tratar de explicar todo esto, pues la gente a veces dice, no, pues tiro por el camino de en medio y lo presento en buenos y malos. Víctimas. Bueno, pues sí, víctimas, pero es que también fueron victimarios. O sea, si tú lo presentas solo como víctimas, pues tienes mucho hecho, pero si tú tienes que añadir a su condición de víctimas el de victimario, te toca explicar más y aplicarte más y estudiar más el asunto y sobre todo caso por caso. Entonces ahí te das cuenta de que la memoria democrática, el primer oxímoron es que no puede ser democrática, ¿sí? Porque la memoria es una facultad personal de cada uno y que, podemos llegar a compartir relatos, pero eso exige una voluntad no sectaria y caso por caso. Entonces eso es una labor mucho más prolongada. Yo creo que, en fin, yo me contentaría con que este libro ayudara justamente no solamente a ver lo que sucedió en la historia de España, sino lo que está sucediendo ahora con la literatura y con la memoria. Bueno, yo creo que es el primero que, digamos, que visibiliza, sin dudar alguna, visibiliza por primera vez los apoyos con los que cuenta Franco. Es decir, que no quiere decir que en Madrid en ese momento la causa democrática no tuviera partidarios. Lo que visibiliza es que los partidarios de Franco están dispuestos a no ceder un centímetro lo que han ganado en la guerra. Y las fuerzas democráticas, este hecho, lo que les pone es ante el hecho de que derrocar a Franco no va a ser una tarea tan sencilla como se les había dicho durante los 5 años previos, con la ilusión de que la guerra mundial se prolongase en España como se prolongó o como intervinieron, como decía antes, en Sicilia, en el desembarco, o en Normandía. Aquí no iba a haber un desembarco. No obstante, la embajada americana y la embajada inglesa, el contacto, el servicio que les prestaba el Partido Comunista era precisamente de información para si en algún caso había que desembarcar en España. Es decir, que los comunistas, la información que les pasan a los americanos y a los ingleses son de tipo de puertos, de infraestructuras, de radios, de minas. Es decir, les ponen en conocimiento la importancia de los movimientos guerrilleros que tiene España. Es decir,
Los ingleses, por ejemplo, tenían una red de información en Grecia con el Partido Comunista muy importante que les facilitó el desembarco también de los aliados en Grecia. Y aquí hicieron exactamente igual, solo que la guerra mundial terminó muy pronto, los ingleses y americanos ya no necesitaron más de los comunistas, porque empezaba la Guerra Fría, Stalin se quedó con una parte de la victoria y ellos se quedaron con otra. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Andrés Trapillo, por tus palabras. Y si me lo permites, voy a cerrar con una citación que has escogido en el encabezamiento del libro y que me parece que lo dice todo, ¿no? Es de Isaac Dinesen, pero además tiene el brillo de haber sido citada la frase por Hannah Arendt en La condición humana, y que es esta: todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas. Es el caso de Madrid 1945. Muy bien, gracias a todos. Oye, ¿de verdad que no vais a querer ver el documento? Que yo me lo he traído aquí. Miren. Es algo extraordinario. Yo que me he tomado la molestia, sobre todo porque a partir de ahora no lo podréis tocar, se tocará con guante blanco y todo eso. Mira. Bueno, es que es un documento increíble, o sea... Parece mentira que estuviera donde estaba. Porque no sabía que lo tenía. No. Y bueno, y luego están aquí todos los panfletos, o sea, estos son los panfletos originales. Estos son todos los esto es muy divertido, este es un catálogo, es que es genial, porque claro, fijaros, no es que había que ser comunista, es que había que ser santo para leerte esto, pero es que esto es propaganda comunista camuflada en una guía del bibliófilo, catálogo general de publicaciones, para que si te pillaba la policía con él, dice, no, esto es un cataloguillo, pero luego, en fin, tenían, o sea, lo que es mérito es leerte esto, o sea, esto leértelo con una lupa en casa, y este es el documento que... Sí, este es esta página es... Sí, esta es la que a mí me impresionó, ¿no? O sea, cuando llegas y tú dices, bueno, ¿y estos tipos quiénes son, no? Sí, esto... No, sé todo, ¿no? Si las fotos están... y bueno, y las de imprentas aquí son increíbles, ¿no? O sea, yo, como digo, esto no pasa ni en las novelas malas, en las buenas no, pero en las malas tampoco, o sea, esto, porque tú cuentas esta es la habitación donde vivía, esto es donde vivía, y luego estas son las imprentas clandestinas donde hacían todo, ¿no? Esto era una imprenta, esto es una Minerva, aquí hay un ciclostil, aquí hay una multicopista donde se tiraba. Esta se tira en esta máquina y estas se tiran en la embajada americana, en otras máquinas de offset, y estas se tiran en esta imprenta, en esta multicopista. O sea, esto está tirado aquí. Eso es. Pues esto es el hallazgo que yo encantado de soltarlo hoy a la comunidad, ya me desentiendo de... Sí, claro. Ha sido un placer escucharte.